Estamos en uno de los trenes más costosos de todo el mundo. Tiene spa, restaurantes, bar, terraza, una suite digna de un hotel de 5 estrellas. No por nada cuesta más de $6,000 la noche. Vamos a vivir la experiencia de uno de los trenes más lujosos del mundo y el que presume ser el más lujoso de todo el continente americano. Este es el Explorador Andino en Perú, que recorre varias rutas y sus precios rondan desde los $4,000 hasta cerca de los $7,000 por pasaje. Nosotros haremos la ruta desde Puno hasta Cusco, que tiene una duración de un día entero, es decir que vamos a dormir en el tren y todo. Y compré el boleto más costoso por $6,200. ¡Jolo, Borgo! Es mucho dinero ese para una sola noche. Estoy muy curiosa de ver por qué es tan caro, qué nos van a ofrecer ahí. Por cierto, esta no es ni mención pagada, ni intercambio, ni nada. Todas mis opiniones y lo que les muestre será completamente sincero. ¿Qué nos dan por más de $6,000 la noche? Vamos a darle. Ya estamos a bordo del tren. En lo que uno espera hay una salita de espera, ahí te sirven vinito, champañita, alguien te toca música. Por cierto, está bien chistoso que para este trayecto somos nada más 7 pasajeros, lo cual puede explicar el alzadísimo precio. El máximo número de pasajeros que caben en el tren son 70 con 35 habitaciones, aunque esto depende mucho de la oferta, de la demanda, de cuánta gente está dispuesta a gastar literalmente miles de dólares. Esta es la recepción principal, por así llamarla. Hay un barcito en el cual tienes barra libre. Afuerita tiene una terracita en la cual puedes sentir los vientos andinos. Está bien agradable, la verdad, bien linda. Por aquí, esto está loquísimo. Esta es la cabina del spa. Hay spa a bordo del tren. Te pueden hacer un masaje, te pueden hacer un tratamiento facial. Existen 2 salas diferentes y esto sí se cobra aparte. Me encanta que el tren se siente bien clásico en todos los detalles. Los marcos de las puertas, las paredes, los techos, las lámparas. Pregunté y me dijeron que este tren en específico lo hicieron en el año 1994 y solía operar en Australia. Fue en el año 2016 que fue traído a Perú por la compañía Belmont. Se restauró, se hizo como lujoso, como bonito, operacional, y desde el 2017 hasta el año que grabo, 2024, ha estado operando sin parar. Este es el restaurante principal, se llama el restaurante Llama. Está muy bien, tiene muy bonitas vistas y aquí se sirve lo que es el almuerzo, la cena y luego el desayuno. Y ahora sí vamos a ver el interior de la habitación. Les digo, yo reservé como la más top, la más cara. Se llama Coca, es el carrito número 1. Vamos a ver, vamos a juzgar. ¡Wow! Sinceramente está muy fresa y muy grande, ¿ok? Mucho más espaciosa de lo que lo esperaba. En sí la suite son 15 metros cuadrados, pero están muy bien aprovechados y muy bien distribuidos. Tenemos esta cama de tamaño matrimonial en la cual caben 2 personas muy cómodamente. Aquí arriba te dejan un par de toallas. Los interruptores de las luces me fascinan. Tienes 2 enchufes en cada costado de la cama. Abajo de la cama me encanta que hay un espacio enorme para poner tus maletas. Hay un botón al lado de la cama y también otro en el baño, el cual a cualquier hora, no importa que sea la madrugada, tú tocas para recibir asistencia. Cuenta con 2 silloncitos, nos incluyen 2 maletitas de regalo, tiene 2 espacios de closet, una caja fuerte, te incluyen batas, pantuflas. Yo pensé que el sanitario iba a estar como bien chiquito, reducido, incómodo, y sinceramente se siente muy bien. Cuenta con su retrete, con un lavabo, ducha que tiene agua caliente y fría. Me explicaron que la logística para esto es que debajo de cada carrito hay un enorme tanque de agua y tiene un sistema de calefacción que funciona con el mismo combustible. Tiene incluso un espacio para maquillador. Te incluyen jabones, algodoncitos, todos los esenciales y hasta un secador de cabello. Muchas veces ni hoteles en tierra firme te incluyen el secador de cabello, y este hotel, que es un tren que se está moviendo, te lo incluye. ¡Qué maravilla! Ahora, detallito que no me encantó, la ventana del baño está completamente polarizada y no hay manera de hacerla clara. Y no sé ustedes, a mí me encantaría estar ahí sentado, ¿no? En el trono liberándome, viendo hacia los Andes del Perú pasar. Pero no, está completamente oscurecida la ventana. Ah, y detalle que la verdad debo mencionar, nuestro baño no jala, no sirve. Entonces ahorita pues está todo sucio. Por suerte nada más hicimos del número 1. Si hubiéramos hecho el número 2, ahí tendríamos a una nutria flotando.
Ya van a venir a checarlo, pero sí es un pequeño apagón. Para cerrar las cortinas a la hora de dormir, es así. Tiene un sistema de resortito. Los vagones también cuentan con sistema de calefacción e enfriamiento independiente, lo cual está bueno porque cada huésped tiene su cuarto como le gusta, muy caliente, muy frío. Vamos a nuestro primer tiempo de comida a ver qué tanto hacen valer nuestros dólares. La primera comida muy buena. De entrada un choclito con queso, mayonesa. Plato fuerte, un pescadito con hierbas muy sabroso. El postre digno de todo un viajero gordillo. Uf, he quedado llenito, me ha gustado. En una parte del trayecto pasamos por el mercado de Juliaca, que está muy interesante porque está colocado literalmente sobre las vías del tren. Entonces cuando pasamos la gente tiene que quitar sus puestos, luego volverlos a colocar y pasamos pegadito. Incluso hay comerciantes que no quitan sus productos y estamos pasando literalmente encima de ellos sin atropellarlos. Está interesantísimo esto. Miren que no sabía que esto pasaba en el Perú. Hace años en el canal grabamos el de Tailandia, el mercado de las vías de Tailandia. No tenía idea que en el Perú también había uno. Está interesantísimo, un punto imperdible. A lo largo del trayecto, para mantener a los pasajeros entretenidos, hacen una clase de cocina, te enseñan a hacer algunos platillos típicos, te enseñan a hacer un auténtico pisco sour peruano. Está divertido, está entretenido. Y yo creo que la mejor zona para estar es aquí en la terracita. Las vistas están pero hermosas, divinas. Lo que sí es que enfría, se sienten los vientos andinos aquí, pero unos paisajes como en pocos sitios. Sí, es una experiencia sinceramente muy preciosa. Una vez que cae la noche, el tren para en un punto para que podamos ver estrellas. Estoy capturando lo mejor que puedo con mi cámara, está un poco complicado, pero sí hay muchísimas. Aquí está súper despejado, nada de contaminación de luces. Sí, está precioso aquí, es la mera región andina en todo su esplendor. Como el tren no está lleno, me dejaron entrar a ver algunos de los otros tipos de habitaciones que tienen. Esta, por ejemplo, es como la intermedia, que chequen. Ahorita es como si tuviéramos dos sillones que se convierten en cama. Entonces vean, este es un sillón, normalmente lo acostamos y se vuelve una cama así individual. Luego esta de aquí, esta es una mesa, ¿ok? La mesa se acuesta. Aquí el sillón, este de aquí se va a volver en una cama. Entonces vean, se extiende. Ah, ¿cómo? Ahí están las patas. Ah, ¿qué? Oye, está buenísimo esto. Ergonómico es lo que es ergonómico. Y vean, ahí se instalan las patas. Ah, entonces tienes dos camas individuales. Ay, qué maravilla, mira. Oye, está muy bien, está muy cómodo. Entonces aquí caben dos personas fácilmente. Y esta de aquí es la habitación más sencilla, que a ver, de sencilla no tiene nada, pero está muy práctica, chequen. Es básicamente un sillón, ¿no? Como lo pueden ver, un sillón con una pared. Y esto se convierte en una litera. Una camita aquí y otra arriba. Simplemente quitas los cojines. Ahí está. Cama número 1. Y para cama número 2, esto está bien inteligente, chequen. Cae esto, ¿ok? Chequen cómo este tubo de acá se baja y luego se abre y se vuelve en una escalera. ¿Qué tal? Entonces, si no quieres gastar los $6,000 full, puedes pagar un poco menos, te quedas en una habitación así, que siguen estando muy cómodas. La cena estuvo bien rica, buenos platillos, pero un poco pequeña a mi parecer, si te quedas un poquito con hambre. Después de eso me fui a dar un masajito, me fui por un traguito y me dormí. Ahora, algo negativo del tren es que realmente no se puede dormir bien. Se detiene en un pueblito para que se duerma tranquilo, pero se empieza a mover de nuevo muy temprano, a las 5:30 de la mañana, y empieza a temblar todo. Te despiertas sin duda y no te queda de otra más que quedarte despierto, porque máximo a las 7:30 de la mañana te corren, así de tienes que irte, chao. Entonces, para que te dé tiempo de desayunar, bañarte, vestirte, empacar e irte, tienes que despertarte a las 6 de la mañana, lo cual, si soy una persona que está de vacaciones, de luna de miel, gastó $6,000 en un tren, que te despierten a las 6 de la mañana, sí se me hace un poquito una grosería. Entonces sí, yo haría ese comentario a la gente del tren, mínimo a las 8 de la mañana, dejen despertar al huésped, ¿no? Que vaya rico, que no esté todo desmañanado acá. Yo todavía ni sé qué onda. Y bueno, despertamos con estas lindas vistas del Perú, esperando ya el desayuno. Ya trajeron frutita, juguito recién exprimido, pancito fresco, muy rico. ¿Qué tal la desmañanada? ¿Está buena? Ari tampoco está de acuerdo con los horarios impuestos por el tren. Té fuerte, un omelette con su palta, su cafecito, bastante digno, provechín. Pocas cosas se disfrutan más que un pancito dulce con café por la mañana.
¡Hala, no manchen! Estoy todo desmañanado. Siento que pagué $6,000 por dormir mal. Todo jodido, todo chundio por la mañana. Vean este detalle bien chafa en el baño. No cierra la puerta, como que está mal diseñada. Entonces todo el tiempo con el movimiento del tren está haciendo esto. Y cuando te estás bañando, esta cosa está así abriéndose, empapas todo el piso. Sí, detalle chaquetón aquí, no cierra con el imán. Otro detallito malón. Las almohadas son súper delgadas al punto en que tuve que dormirme así con dos y agarrar todavía la de la sala para más o menos tener, porque vean, se aplasta y queda así. Entonces sí, entiendo que por cuestión de almacenamiento y demás tienen que ser chiquitas, pero pues mínimo que sean tantito más esponjositas. Sí dormí con el cuello como así. Pues hora de descender, hora de concluir nuestra experiencia en el supuesto tren más lujoso de todo el continente americano. Sin duda una experiencia muy linda, pero con muchos aspectos a mejorar en mi opinión. ¿A ustedes qué les ha parecido? Los leo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.